Saludos cordiales, señores ministros de la palabra y amadas hermanas. Les saludamos en la gracia y en la paz del Altísimo Dios. Les saludamos del Ministerio de Restauración Doctrinal a las Naciones a través de su Escuela de Teología Bíblica, 100% doctrinal. Es un honor muy grande el poder estar a través del noticiero mundial Noticias del Fin, del cual nuestro hermano Juan Carlos de Jesús lo dirige. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte sobre el mensaje al ángel de la iglesia de Esmirna. Estamos ya estudiando la precisión de la escritura con una exégesis correcta desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3 sobre las 7 iglesias, del cual el último de los apóstoles escribientes, el apóstol Juan, recibió del Señor Jesucristo cuando él estaba ahí en una isla llamada Patmos. Estaba dentro de una cárcel cuando el emperador Domiciano, por causa del testimonio del Señor Jesucristo y por causa de la palabra, lo encarceló. Y es ahí cuando recibe esta extraordinaria revelación. Los versículos del 8 al 11, el mensaje al ángel de la iglesia de Esmirna. Esmirna en griego significa mirra, y el nombre le viene bien a la iglesia de dicha ciudad, ya que la mirra es símbolo de sufrimiento y de muerte. La mirra formaba parte del perfume de la unción sagrada, según Éxodo capítulo 30, versículos 22 al 33. Fue profético el acto de entrega de mirra del rey de Oriente al recién nacido el Salvador del mundo, el gran Soter. La mirra declaraba que el Señor Jesús era un siervo sufriente, y lo describe extraordinariamente el profeta Isaías en el capítulo 53. Ya en la cruz Jesús rechazó el vino con mirra, que hubiera aliviado sus sufrimientos. Esmirna es la única ciudad de las 7 mencionadas que todavía subsiste bajo el nombre de Izmir en la actual Turquía moderna, a unos 60 kilómetros de las ruinas de Éfeso. En la geografía secular encontramos esto. El apóstol Pablo, el último de los apóstoles, porque no hay más apóstoles, en el tercer viaje misionero, en los años 53 al 55, el apóstol llevó el evangelio y las primeras personas se convirtieron al Señor. Y luego el apóstol Juan, el escribiente, el autor humano, escogido soberanamente para escribir el último libro de la Biblia, al cual se cierra todo el canon escritural, Juan se preocupaba activamente de esas iglesias. Juan fue el pastor. El que Esmirna, mirra, haya quedado hasta nuestros días proféticamente, parece indicar el hecho de que habrá sufrimiento en la iglesia cristiana. Hubo un hombre de Dios, un antropoteos, en la época llamado Policarpio, el cual fue martirizado en Esmirna a los 90 años de edad. Permítame por favor leer el versículo 8, y dice así: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: de nuevo
observamos que el destinatario de la carta es el responsable o responsables, esta vez de la iglesia cita en la ciudad de Esmirna. El Señor Jesucristo se presenta a sí mismo con el título que se le caracteriza, el primero y el último. Sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y ahí es cuando aparece Alfa y Omega. Cristo es el que dio su vida en la cruz y el que resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Dios Padre. El versículo 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judío y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El Señor declara ser consciente y sabedor de las obras de la iglesia en Esmirna y de su tribulación y de su pobreza en lo natural, aunque en lo espiritual les dice que son muy ricos. Observemos que la fidelidad a Cristo comportaba no solo tribulación, sino también pobreza, ya que los creyentes solían surgir más bien entre las gentes de condición humilde, como lo expone Primera de Corintios capítulo 1, versículos del 25 al 29. Se añadía a esto el que al profesar la fe cristiana eran despedidos de sus oficios y trabajos, venían al hambre y con frecuencia la persecución y la muerte violenta. La realidad de aquellas gentes en aquellos tiempos, cuando el evangelio se hacía, pasó en medio de un mar de paganismo, de idolatría y de brujería. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús tendrán que pasar persecución. En todos los tiempos, hasta el tiempo de nosotros, pasamos persecución todos aquellos que formamos parte de la asamblea cristiana y parte de un ministerio doctrinal. Cuando el cristiano vive conforme al evangelio, la persecución puede ser síntoma de una vida consagrada a Dios. Por consiguiente, si no padecemos algún tipo de persecución, entonces deberíamos preguntarnos si nuestra vida es de auténtica piedad al Señor Jesucristo. Tenemos que entender que la tribulación nos ayuda a consagrarnos, a santificarnos más al Señor Jesucristo. El que quiera andar en verdadera consagración deberá entrar a la universidad de la adversidad. Ese es el mejor instituto bíblico que existe. Sigo con este versículo. Y la blasfemia de los que se dicen ser judío y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Los de Esmirna habían experimentado el ataque blasfemo por parte de falsos creyentes. Los aludidos en la carta eran judíos solo de nombres, posiblemente eran judaizantes, pero qué curiosamente que hoy en día han resurgido cientos de ellos y han invadido las redes sociales. Sus enseñanzas están basadas en parte de la ley y en parte de la gracia. El apóstol Pablo, en el libro de los Gálatas, reprende estas enseñanzas y al que lo predica, el apóstol Pablo, inspirado por la tercera persona de la Trina Deidad, les llama anatemas, les llama malditos. Un falso judío, un falso apóstol, un falso profeta es un anatema, según la escritura sagrada. Los de Esmirna habían gustado de una fuerte persecución
tanto desde afuera como desde adentro. Pero a diferencia de la iglesia de Efeso, no se habían amargado y consecuentemente no habían perdido el primer amor. Y es por eso que el Señor, en griego Kyrios, da ánimo a la iglesia de Esmirna. El versículo 10 dice: no temas en nada de lo que vayas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y el Señor Jesucristo les dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y es por eso que él mismo dice: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie te robe tu corona. La iglesia tenía que padecer, pero el Kyrios, el Señor, consoló a la iglesia diciéndole que no temiera a ese sufrimiento, a esa persecución, a esa tribulación, a esa aflicción. El diablo es aquí el protagonista de la persecución contra la iglesia de Esmirna. Y ya lo sabemos en Efesios 6:12. Hubo un hombre en la antigüedad, señores ministros de la palabra, llamado Watchman. Y este hombre comenta: los 10 días citados no se refieren a 10 días y 10 noches literales. Simplemente les dice que el sufrimiento va a tener un límite en el tiempo. Puede también tipificar las 10 grandes persecuciones que fueron llevadas a cabo por el Imperio Romano. Hasta aquí el mártir y escritor muy conocido Watchman. La 10ª persecución, escúcheme bien por favor, fue la de Diocleciano. Fue la más cruel y duró 10 años. El Señor, el Kyrios, les insta a no temer el padecimiento y de ser fiel hasta el extremo de morir, porque iban a recibir la corona de la vida. El cristiano que es perseguido hasta morir recibe la corona de la vida, sea que literalmente muera o que esté dispuesto a dar su vida por el Señor Jesucristo. El consejo de Dios viene: sé fiel hasta la muerte. Tenemos que ser fiel, amados hermanos, hasta la muerte, sea nuestra condición. Así dice: y tendréis tribulación. Y es la misma palabra que cuando hablamos escatológicamente, refiriéndonos a la gran tribulación, pero no es el mismo concepto. Ya tenemos acá en las páginas de Noticias del Fin el estudio profundo sobre la hermenéutica escatológica. Por ejemplo, la palabra tribulación se refiere a la gran tribulación de la 70ª semana de Daniel y a las tribulaciones que pasamos todos los cristianos. El creyente en este mundo está para pasar por tribulaciones, pero la iglesia no pasará por la gran tribulación. La iglesia no pasará por la 70ª semana del profeta Daniel. Estamos hablando de esos juicios del Apocalipsis que se van a desatar duramente en el capítulo 6. La iglesia será arrebatada antes de los 7 años de la tribulación sobre el mundo entero. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El anuncio que se da a los fieles de todas las congregaciones del Señor Jesucristo, de todos los tiempos, a los mártires en potencia. Y esta expresión, el que venciere, literalmente en el griego, el que se mantenga fiel y firme
pese al dolor, no sufrirá daño de muerte. Su servidor, nuestro ministerio es un ministerio doctrinal donde enseñamos solamente la Escritura Sagrada, la inerrancia de la Escritura, la suficiente palabra. Ahora vamos a estudiar sobre el mensaje al ángel de la iglesia de Pérgamo. Hablamos de los versículos del 12 al 17. Pérgamo está situada a unos 70 kilómetros al norte de Esmirna y a unos 30 kilómetros del mar. Ciudad próspera y grande a principios del siglo III antes del Señor Jesucristo. Tenía una gran biblioteca compuesta por unos 200,000 pergaminos, la cual podía competir con la biblioteca de Alejandría. Allí se fundó la industria del pergamino, que vino a sustituir al papiro en la composición de libros y escritos. De ahí el término pergamino de Pérgamo. Pérgamo era un centro de idolatría y de paganismo, y entre otras cosas. Déjeme decirles que cuando usted estudia la geografía, la historia, nos damos cuenta que tenían un templo dedicado a Zeus Soter, que significa Zeus Salvador, y otro templo dedicado a Esculapio. Esto es interesante, señores ministros de la palabra. Esculapio es el dios de la medicina, cuya insignia era la serpiente enrollándose en un palo. Y déjenme decirles que ese símbolo todavía es practicado éticamente por los médicos. Cuando juramentan, ellos aceptan este símbolo. Este símbolo para los cristianos, según el Nuevo Testamento, es un símbolo satánico. Sigamos. Fue la primera ciudad que erigió un templo al emperador Augusto. Fue en el año 29 antes del Señor Jesucristo. Después erigieron templos a Roma y a los emperadores Trajano y Severo. También era venerada en esa ciudad de Pérgamo la diosa Venus. En Pérgamo se hallaba el centro del culto imperial, el colegio de los sacerdotes paganos y la mayor abundancia de templos paganos. El mismo Señor Jesucristo dijo que ahí estaba el trono de Satanás. Realmente la iglesia cita en Pérgamo podría decir que pasaba continuamente por el valle de la sombra y de muerte que el salmista en el capítulo 23 habla. Quiero describir un gran libro, un gran clásico, el libro de los eventos del porvenir, un clásico de escatología para mí personalmente del doctor Pentecost. Y me agrada lo que él comenta en sus páginas 278, 279. Estoy seguro de que deberíamos tener todos los ministros este libro que nos ayuda también muchísimo, ya que es un clásico antiguo que mantiene una gran fuerza doctrinal en la escatología. El culto babilónico se originó con Nimrod o Nimrod Bascus. Fue nieto de Cam, el indigno hijo de Noé. Noé había llevado consigo a través del diluvio la revelación del Dios verdadero. Pero Cam, por el contrario, parece que fue fácilmente afectado por la apostasía tras el diluvio. El nombre de Nimrod significa moreno, significa oscurecido o literalmente
el quemado por el sol. Y este nombre indica el estado del alma que traía Nimrod. Por eso se le llamaba cazador de almas, pero era un cazador de almas para el reino de la oscuridad. Cam engendró un hijo llamado Cus, el negro, y este llegó a ser padre de Nimrod, el líder apóstata de su generación. La esposa de Nimrod, Bar Cus, fue la infame Semiramis. Esta mujer, señores ministros de la palabra, fue considerada como la fundadora de los misterios babilónicos y la primera sacerdotisa de la idolatría. Sabemos que en la Torre de Babel es el comienzo de esta religión idólatra, es el comienzo de este nuevo orden mundial, cuando él quiso que todo el mundo conocido de una sola lengua idolatrara y que estén gobernados solamente por este primer Illuminati. De esa manera, Babilonia llegó a ser la fuente de origen de la idolatría y la madre de todos los sistemas paganos del mundo. La religión de misterios que allí se originó se esparció en varias formas por toda la tierra. Y ahora esa religión que se originó con Nimrod y su esposa se encuentra entre nosotros en este mundo, edificada sobre la primitiva promesa de la simiente de la mujer que había de venir. Génesis 3:15. Semiramis dio a luz un hijo al cual ella misma declaró milagrosamente concebido, y cuando lo presentó al pueblo, el pueblo lo declaró como el libertador prometido. Este hijo de Semiramis se llamó Tamuz, contra cuya adoración el profeta, extraordinario profeta Ezequiel, protestó en los días de cautiverio. Y fue en ese tiempo donde el infierno introdujo el misterio, escúcheme bien, de la madre y del hijo, una forma de idolatría que es más antigua que cualquiera. Esta era una estrategia de Satanás para engañar a la humanidad con una imitación parecida a la verdad de Dios con la profecía del Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Desde Babilonia, esta religión de misterios se esparció por todas las naciones vecinas, donde se realizaban los mismos cultos de adoración a la madre y al niño. Se le llamó también la reina de los cielos con el niño en sus brazos, pero sus nombres varían en el tiempo. El primer nombre, por ejemplo, que está encontrado es en Fenicia. En Fenicia se le llamó Astarot y Tamuz. Los fenicios llevaron esta idolatría por todo el mundo. Segundo, en Egipto se le llamó Isis y Horus. En Grecia se le llamó Afrodita y Eros. En Italia se le llamó Venus y Cupido. En 1000 años de culto babilónico había llegado a ser la religión del mundo, que había rechazado la revelación divina. Esta religión, señores ministros de la palabra, trajo la doctrina de la purificación del purgatorio después de la muerte. Trajo también la salvación mediante un sinnúmero de sacramentos, tales como la absolución sacerdotal, la aspersión con el agua bendita, la ofrenda de tortas a la reina del cielo, tal como lo mencionó claramente el profeta Jeremías en su libro, la consagración de vírgenes a los dioses y muchos cultos más que nunca comenzaron, escúcheme bien, por el cristianismo, sino por esta religión totalmente diabólica.
El patriarca Abraham fue apartado por llamamiento divino de esta religión de misterio, y con este mismo culto maligno e infernal, la nación que provino de él estuvo en constante conflicto, hasta que en el tiempo de Jezabel, una princesa fenicia, fue injertado a lo que había quedado de la religión de Israel en el reino del norte, en los días del rey Acab, y esto al final fue la causa de su cautiverio. Judá, recordemos la historia, se contaminó con él, por cuanto el culto de Baal era precisamente la forma cananea de los misterios babilónicos, y solo enviando al pueblo a cautiverio en la misma Babilonia quedó curado de su inclinación a la idolatría. Baal era el dios Sol, decían que era el dador de la vida, al igual que este engendro diabólico de Tamuz. Cuando la ciudad y sus templos en Babilonia fueron destruidos, el sumo sacerdote huyó con una compañía de iniciados. Mire qué interesante. Huyó con una compañía de iniciados con sus vasos sagrados, con sus propias imágenes, a Pérgamo, donde el símbolo de la serpiente se estableció como el emblema de la sabiduría escondida. De allí cruzaron después el mar y emigraron a Italia. Ahí se quedaron, en Italia. Allí el antiguo culto se propagó con el nombre de misterios etruscos y posteriormente entró a Roma, y donde se convirtió en el cuartel general del culto babilónico. Todo lo que les estoy hablando es la historia, cómo nace el Vaticano, la Roma religiosa. Recordemos la fábula de Rómulo y Remo, que fue amamantada por una loba. Italia, Roma política, Roma religiosa. Los sacerdotes principales de esta religión usaban la mitra en forma de cabeza de pescado, en honor a Dagón, el dios pez, como conocido como el Señor de la vida. Muchos creen que el señor jefe de Vaticano, el Papa, como le dicen sus feligreses, los religiosos, el anillo del pez que tienen es el anillo del pescador, según ellos, del apóstol de los judíos, el apóstol Pedro. Y no es así, sino que ese anillo que ellos tienen es espiritualmente la adoración al dios pez en honor a Dagón, que significa el Señor de la vida. El Vaticano no son seguidores del apóstol Pedro, el apóstol de los judíos, sino son seguidores de Dagón, el dios pez. Significa el Señor de la vida. El sumo sacerdote se adjudicó en aquel entonces el título de Pontífices Maximum, y esto se imprimía en la mitra. Cuando Julio César, un joven de muy buena familia social, llegó a ser el jefe del Estado, fue electo. Pero fue electo con el título de Pontifex Maximus. Y este título, desde ahí, fue sustentado, hermanos, por todos los emperadores romanos, hasta llegar a Constantino el Grande, que fue al mismo tiempo cabeza de la iglesia y sumo sacerdote de los paganos. Este título fue conferido posteriormente a los obispos de Roma, y hoy en día todo este culto babilónico se encuentra muy lamentablemente en el Vaticano, y este título en esa mitra lo lleva el jefe del Estado del Vaticano, al cual los feligreses le llaman Papa. Y este Papa resulta
ser no el sucesor del apóstol Pedro el pescador, sino que son los sucesores de los sacerdotes de los misterios babilónicos. Y el Papa no es un siervo del Señor Jesucristo, sino es un siervo del señor pez Dagón. Por eso, como les dije, ellos llevan en su mano el anillo del pescador. Durante los primeros siglos de la historia de la Iglesia, el misterio de iniquidad había obrado con asombros efectos, y las prácticas y las enseñanzas babilónicas habían sido tan grandemente absorbidas por la que llevaba el nombre de la Iglesia de Cristo. La verdad, señores ministros de la palabra, de las Sagradas Escrituras, es en muchos puntos había sido completamente oscurecida, mientras que las prácticas idólatras se imponían a las gentes. ¿Con qué? Como sacramentos cristianos. Y realmente, como usted ahora sabe, son filosofías paganas que llegaron a tomar el lugar del evangelio. Y eso es lo que mayormente aún a nosotros nos han enseñado si hemos crecido en algún colegio de párrocos, en algún colegio de monjas. De esta se desarrolló este sistema falso de adoración que dominó en Europa y traficó, déjeme decirle, con los cuerpos y las almas de miles de seres humanos. Gracias a Dios, hasta la reforma del siglo XVI, que proporcionó en aquel entonces cierta medida de liberación, Constantino declaró a Roma el imperio cristiano. Pero los que conocemos la suficiente escritura, la infalible palabra, los que conocemos al Señor Jesucristo, sabemos que Roma es satanismo disfrazado de cristianismo. La carta a la iglesia de Pérgamo, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: el Señor Jesucristo da la orden a Juan de que dirija su misiva al responsable o responsables de la iglesia en la ciudad de Pérgamo. Se presenta a sí mismo como el que tiene el poder para destruir a sus enemigos. Esa espada de 2 filos la utilizará el Señor Jesucristo en su venida. Déjeme leerles el Apocalipsis capítulo 19. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esta palabra todopoderoso en el griego es pantocrato, y esta palabra pantocrato aparece 10 veces en el Nuevo Testamento, una vez en la epístola a los Corintios y 9 veces en el Apocalipsis. Y el versículo 21 dice: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esa manera de presentarse es la adecuada según el contexto de la ciudad donde su iglesia está. Una ciudad dedicada a Satanás. Estamos hablando de Pérgamo. El versículo 13 dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas,
mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El Señor Jesucristo, el Kyrios, es perfectamente consciente de la realidad en la cual su iglesia está, en la ciudad que albergaba el mismísimo trono del diablo. Hoy en día, cuando estamos tan al final de los días, el diablo y todas sus huestes se encuentran operantes por cualquier parte del globo terráqueo, porque saben que le queda poco tiempo y la iglesia cristiana ahora está peleando la última batalla espiritual. Es por eso, señores ministros, que tenemos que estar en Cristo, de modo si alguno está en Cristo, he aquí yo vengo pronto. Retén la suficiente escritura. No podemos dejarnos engañar por estos charlatanes autopromocionados como apóstoles, como profetas, como judíos mesiánicos, cuando no lo son, judaizando una iglesia cristiana y liberada a través del personaje divino que subió hace 2000 años a la cruz del Calvario. Tenemos que proteger la escritura en nuestro corazón y en nuestra mente. Ahora, dice Antipas, mi testigo fiel. Este Antipas fue el pastor de la iglesia tiempo atrás. Según parece, padeció bajo el dominio del emperador Domiciano, poco antes que el apóstol Juan recibiera la revelación del Apocalipsis. Versículo 14, capítulo 2 del libro de la Revelación. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Después de haber enfatizado el Señor Jesucristo lo bueno de la iglesia, ahora el Señor Jesucristo reprocha al pastor de algunas cosas. No dice que sean pequeñas, sino que sean pocas, pero en gravedad. Qué interesante. La primera de las cosas es acerca de los que tiene el pastor en su iglesia, del griego ekeis, algo así como diciendo, lo tienes en medio de ti como un tumor. Estos que retienen la doctrina de Balaam. El verbo, hermanos, retener en el griego es krateim y significa agarrar, asir, sujetar, retener. Es decir, eran personas que no se querían arrepentirse de sus falsas y perjudiciales creencias. Balaam, que significa en hebreo dueño del pueblo, fue un vidente adivino que usando el nombre de Dios profetizaba con el fin ulterior de sacar provecho material para servir a los propósitos ¿de quién? De Balac. Balac fue el rey de Moab. Indirectamente sedujo a los príncipes de Israel y consecuentemente al pueblo para que la gente pecare contra el Señor Jesucristo. La codicia, amados hermanos, de aquel que se alquila, mira qué importante, para hacer una obra religiosa a fin de obtener una ganancia personal con el engaño. El libro de Números, capítulo 25, versículos del 1 al 3 dice: moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo
a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. En la literatura judaica, déjeme decirle, Balaam quedó como prototipo del inductor al mal. Así pues, debemos de entender que los que retenían la doctrina de Balaam eran personas que se llamaban a sí mismas cristianas, pero que seguían el ejemplo de Balaam. Entonces eran falsos cristianos, se habían introducido dentro de la asamblea cristiana. Estos seguidores de la doctrina de Balaam inducían al mal con sus palabras, con sus malos ejemplos. Querían sacar provecho personal de todas las circunstancias, espiritualizando todo como lo hacía Balaam, y que obviamente constituían una gran piedra de tropiezo a los hermanos cristianos verdaderos, especialmente a los más jóvenes y débiles en la fe. Entre otras cosas que hacían era inducir mediante ejemplo o acción ¿a qué? A comer cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Los que participaban a comer cosas sacrificadas a los ídolos, que eran los demonios, lo hacían no solo para alimentarse, sino para tener comunión con los demonios, dioses como le llamaban en aquel entonces. Aunque el motivo real para los de Balaam fuera el quedar bien con los paganos que les rodeaban y no ser acusados de raros y no sentirse despreciados ni dejados de lado. Querían lo bueno de Dios, escúcheme bien, y lo bueno del mundo. Y es por eso que el cristiano no puede tener comunión con Dios y al mismo tiempo tener comunión con el espíritu del mundo. Bien claro, en primera de Juan, en la primera carta del apóstol Juan, escribió: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lamentablemente, ministros de la palabra y hermanas, ese espíritu y obra de Balaam están repartidos y aumentados por muchos lugares hoy en día a lo que se llama la iglesia evangélica. El querer agradar tanto a los creyentes como al mismo tiempo a los mundanos es tónica y generalizada e impulsada por muchos de los llamados nuevos apóstoles y nuevos profetas en la actualidad. Versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Los nicolaitas eran seguidores de Nicolás, según los primeros padres de la iglesia. Parece ser que era una secta que abogaba por el libertinaje en materias de conductas cristianas, incluyendo el amor libre. Y hoy en día eso es lo que encontramos. Encontramos a pastores homosexuales, encontramos estos demonios de pastoras lesbianas. La doctrina de los nicolaitas era prenóstica. Hablamos anteriormente en otras enseñanzas de las obras de los nicolaitas, las cuales eran aborrecidas por los de Efeso. No obstante, los de Pérgamo eran
condescendientes, no con la doctrina, sino con los que retenían la doctrina y la obra. Los gnósticos creían que podían usar su cuerpo para cometer actos pecaminosos y con ello no pecar, porque no lo hacían espiritualmente, decían, sino con el cuerpo. ¿Se dan cuenta cómo ellos pensaban? Por lo tanto, consideraban que les era lícito usarlo para cosas vagas y sucias, como la fornicación, la embriaguez, las orgías. En otras palabras, creían que en cada uno había dos seres, el malo, es decir, el cuerpo, y el bueno, que es el espíritu. El uno no podía dejar de pecar, mientras que el otro se mantenía ajeno al pecado del primero, porque era básicamente puro. Y como era eterno el espíritu, quedaría eternamente libre de los pecados que serían enterrados con el cuerpo, los cometió cuando éste murieron. Lo que les cuento es lo que es esta doctrina de los nicolaitas, de los gnósticos, de los prenósticos. Esto resultaba una buena excusa para estos que estaban infiltrados dentro de la iglesia de Pérgamo. Querían lo bueno, las bendiciones de Dios, y al mismo tiempo querían aplicar el espíritu del mundo en su vida. Escuche un ejemplo moderno, por favor, del gnosticismo por la televisión. Hubo un misionero católico romano español en Etiopía, defendía a las prostitutas de ese lugar diciendo: estas mujeres ejercen la prostitución para ganarse la vida. Ellas no quisieran hacerlo y no disfrutan haciéndolo. Sus almas están sin pecado porque solo participan del cuerpo. Este cura, misionero católico romano en Etiopía, tenía ese espíritu totalmente de Pérgamo de los nicolaitas. Y así este espíritu nicolaita pues ha crecido en el mundo entero y aún se ha infiltrado dentro de la iglesia evangélica. Esa doctrina es la de los nicolaitas, es gnosticismo. Por otro lado, déjeme decirle, muy impregnado en la iglesia de Roma y en el G12, ya saben, del señor César Castellanos. Era evidente que la iglesia en Pérgamo permitía cierto compromiso con el mundo. Había falta de santidad y de temor a Dios. El versículo 16 dice: por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esas palabras, amados hermanos, declaraban una urgencia a la obediencia. Ese arrepentimiento debería plasmarse en la obra. Tenían que tener frutos de arrepentimiento. El versículo 17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre escrito, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino solamente aquel que lo recibe. Este mensaje no solamente es para Pérgamo, sino para todos nosotros que nos identificamos con el Señor Jesucristo. Cuando este versículo habla de maná escondido, el maná estaba escondido. Recuerda usted lo que dice Éxodo capítulo 16, dentro del arca. La promesa es acerca del maná como alimento espiritual que Dios va a dar a los que venzan. Escúcheme, por favor. Es la única comunión que nunca iban a poder obtener en la mesa de los ídolos. El Señor no promete que si no nos dejamos seducir por los compromisos mundanos, tendremos un banquete continuo en su presencia. Y cuando dice este
versículo, y le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Déjenme decirles algo. En la antigüedad, los romanos, probablemente los romanos lo copiaron de pueblos antiguos, pero tenían la costumbre llamada señal del huésped. Consistía en lo siguiente, esta costumbre romana, copiada seguramente de los antiguos, con el título señal del huésped. Esta señal era una piedrecita blanca, oblonga, que servía como de billete de identificación personal al ser invitado a un banquete. Previamente se había partido en dos por la mano a fin de evitar una perfecta simetría. En una de las mitades ve el nombre del anfitrión, en la otra el nombre del invitado. Al llegar a este lugar del banquete, presentaba su mitad y el delegado del anfitrión la juntaba con la otra mitad que obraba en su poder. Si encajaban, la identificación quedaba garantizada. Nosotros somos llamados a la cena de las bodas del Cordero como vencedores. Perfectamente esta piedrecita blanca que se nos ha de dar llevaba nuestro nombre. Dios nos dará un nuevo nombre de acorde con su llamamiento para cada uno en la eternidad. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el nombre Abraham, que significa Padre enaltecido, se le cambió por Abraham, Padre de multitudes, y Jacob, el engañador. Dios le cambió el nombre por Israel, que significa el que lucha con Dios. Se nos dice también que ese nuevo nombre, qué interesante, ninguno lo conoce, solamente aquel que lo recibe. Esto nos habla de una intimidad con el Señor. Señores ministros, amados hermanos y hermanas, hasta acá nos vamos a quedar. Ya hemos avanzado con las tres primeras iglesias del libro del Apocalipsis, capítulo 2. La otra semana estaremos continuando con las iglesias siguientes. Es un honor muy grande el poder haber compartido con ustedes esta noche desde la nación ecuatoriana, de la Sierra del Ecuador, Ambato. Que el Dios Altísimo y eterno les bendiga con gracia y paz.